Bien, muy buenas tardes a todos, queridos estudiantes. Ya vamos a comenzar teniendo en cuenta que son las 5:08. Ya está nuestro invitado del Seminario Internacional listo con nosotros. Esperemos que en el transcurso de la tarde se incorporen los otros docentes, participantes de la Escuela Superior de Capacitación para Profesionales que han ido participando en las diferentes ponencias de este seminario internacional. Les recuerdo que ya estamos en la última ponencia. Hoy entramos en el último día de nuestro seminario internacional, Investigación Pedagógica y Didáctica del Aprendizaje. Es el tema que hemos estado desarrollando durante 4 encuentros junto a la Universidad Nacional de Ucayali, junto a la Escuela Superior de Capacitación para Profesionales, Capacita. Bueno, durante estos 4 sábados con expositores de España, Brasil, Perú y Cuba. Hoy tenemos a un destacado ponente que nos acompaña desde Brasil para hablarnos sobre el aprendizaje centrado en el desarrollo de competencias. Espero que sea fructífera la charla, espero que se pueda aprovechar al máximo todos los conocimientos, la experiencia, la expertise de nuestro invitado de hoy, que en breve lo voy a presentar. También hemos tenido la presencia el primer día de Roberto González de España, que nos habló sobre didáctica de aprendizaje en la era digital. Todas estas ponencias, para los que no pudieron participar, están colgadas en la plataforma. Después tuvimos retos de investigación pedagógica con Marlene Romero de Perú y también con Raúl Feble hablamos el sábado pasado sobre aprendizaje y didáctica, posibilidades de transformación en la práctica docente. Y hoy tendremos, reitero, la ponencia número 4 de nuestro seminario internacional y trataremos el aprendizaje centrado en el desarrollo de competencias. Para eso, la Universidad Nacional de Ucayali, junto a la Escuela Superior de Capacitación para Profesionales, ha invitado para analizar estos 3 ejes fundamentales: la investigación, el desarrollo pedagógico, las tecnologías y la innovación en el aprendizaje y las nuevas didácticas para la enseñanza. Ha invitado hoy al magíster en comunicación de la Universidad de Sao Caetano do Sul, coordinador académico de los programas de extensión, empleabilidad, desarrollo de competencias y relaciones institucionales y universitarias del programa de apoyo a las entidades sociales PAES, programa de contribución a la educación básica, programa de relaciones de la universidad. Es fundador y actual CEO de la organización social Brasil y la Red Opción Latinoamericana para la Integración Académica, la Gestión Social y el Desarrollo Regional. Hoy tenemos el agrado de que nos acompañe el magíster Ricardo Almeida da Silva. Así que muy buenas tardes. Hola, Eglis, querido, muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes, es un gusto poder participar de este evento, un saludo a todos los participantes, a todos los amigos, ya de antemano pido disculpas por mi portuñol, pero voy a intentar hacerme comprendido. Sí, sí, sabemos de tu experiencia por varios países de Latinoamérica y bueno, aunque no hablas exactamente, excelentemente el español, pero sabemos que te vas a comunicar y que va a ser muy fructífera esta charla y gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bien, Eglis. Bueno, como que ya se podemos iniciar Sí, como quieran, ¿sí? podemos Bien. iniciar, sí. Sí, entonces yo voy a subir unas pantallas para presentar a ustedes. Bien, entonces es un honor estar acá más una vez, un gusto estar con ustedes en esta actividad. Déjame dar acá el documento. Un minuto. Bien, ustedes visualizan Sí, perfecto. la pantalla. Bien, entonces seguimos entonces, amigos. Bien, yo entonces voy en esta noche, acá para nosotros ya es noche, eh, trabajar con ustedes este tema tan importante del aprendizaje centrado en el desarrollo de competencias. Decir inicialmente
vamos hacer un panorama, un contexto, comprender ese proceso de las competencias desde una mirada particular también de comprensión y diálogo con estos temas desde nuestra universidad y de nuestro país, de cómo miramos estos contextos de involucrar procesos de aprendizaje con el tema de las competencias. Primero, para averiguar más, este tema de competencias no es actual, es muy antiguo, desde de la Grecia antigua, nosotros teníamos el aprendizaje de competencias, trabajada en, por ejemplo, como tres ejes, como la lógica, la gramática, la retórica. Era un conjunto que conformaba la educación clásica en este periodo. No, después, entonces, esto se pasó por una intervención muy fuerte, muy impactante de los procesos del pensamiento iluminista europeo, cartesiano, de dividir, de seleccionar disciplinas, ¿no? De fragmentar el conocimiento. Entonces, con todo esto, estas influencias tuvieron un papel de sacar del enfoque las cuestiones de la competencia y sí dejar cada vez más las personas especialistas en determinados términos, pero las competencias siempre estuvieron presentes en la educación y no se quedaron. Nuestros padres y abuelos, por ejemplo, el mundo de ellos, el siglo pasado, exigía algunas competencias que eran las primarias, como competencias para leer, para escribir, para contar, ¿no? Estas eran las competencias principales de aquella exigencia del siglo pasado. Mucha de la gente tendría solamente la educación básica, inicial, ¿no? Pero en nuestro tiempo, los desafíos de hoy, nosotros, sobre todo, tenemos una exigencia nueva para las competencias, porque ¿qué tipo de persona queremos ayudar a construir en estos términos? Entonces, uh, bien, a ver aquí. Vamos por partes, entonces, aquí compreender esses términos, esses processos que correspondem com as competências. Primeiro, nosotros tenemos ahí tres actores muy especiales e importantes para las prácticas de desarrollo de competencia, comprendiendo entonces que prácticas de conocimiento es lo que se objetiva con el camino de competencias. Estas competências são medíveis porque pode comparar habilidades e conhecimentos entre dois ou mais indivíduos. Então, este é algo que caracteriza muito o trabalho de desenvolvimento em competências. Solucionar problemas da vida real de las pessoas, ¿no? De los jóvenes, de los estudiantes, de los propios professores em las escuelas, de las propias escuelas. Entonces, este contexto ella es demasiado especial para que nosotros podamos reflexionar entonces sobre tres puntos. El primer, el estudiante competente. El estudiante competente, hay muchos términos, muchas cosas norteadoras de conceptos de desarrollo de competencias, pero ellas todas, claro, casi que se resumen en tres pares de conceptos principales, que son la expresión y comprensión en primer punto, que los estudiantes sean, por ejemplo, capaces en síntesis, son tres pares, entonces, expresión y comprensión, que sean capaces de expresar en lenguas, nombres, corporalmente, artísticamente. Entonces, estas son competencias de comprensión de contenido y expresión sobre los contenidos. Competencias de argumentación y decisión son la otra esfera de pares de competencias de general que tenemos de conceptos, como las capacidades de análisis, tomada de decisión consciente, capacidad de síntesis para cerrar cuestiones. Queremos que los jóvenes comprendan, piensen y cierren cuestiones, mirar los aspectos para tomar decisiones de todo esto. Son características que este par de argumentación y decisión
son las competencias pares ahí para estos otros procesos. Y competencias de contextualización e imaginación, que los jóvenes tienen que contextualizar y imaginar. También, entonces, estos tres pares, como expresión y comprensión, argumentación y decisión, y contextualización e imaginación, son los pares de competencias más amplias que determinan muchos objetivos centrales para crear los planes, currículos escolares, todo esto. La contextualización, imaginación, por ejemplo, es cómo gustaría, nosotros tenemos un facto en sí, pero ¿cómo puede ser este tema? ¿Cómo gustaría que fuera? No hay competencias para quien no tiene, tiene factos como límites. Por ejemplo, si tenemos acá un problema social, un problema ambiental, como un grado 0.5 más de la temperatura mundial, este es un problema, es un facto. ¿Y qué hacemos sobre el facto? Entonces, estas cuestiones de contextualizar, de imaginar, son fundamentales en el proceso de desarrollo de los estudiantes. Después, tenemos también que pensar las competencias del profesor. ¿Qué profesor competente queremos? No son otros elementos que influyen en este pensamiento de una educación concentrada en desarrollo de competencias. El profesor competente, por ejemplo, podemos destacar 4 puntos más fundamentales, como el primer, una metáfora, ¿no? Como un profesor mediador. El mediador es el profesor que aproxima los conflictos de interés. ¿Por qué de interés? Las escuelas tienen el interés de programa, de contenido, de camino, de percurso, de planeación. Y los estudiantes tienen sus propios intereses. Es un error decir que los estudiantes no tienen interés y estas cosas todas. No, ellos tienen, pero tienen sus propios intereses. Entonces, el papel del profesor competente es lo que hace la aproximación, que cerca los intereses del estudiante y de los contenidos que la escuela exige como camino. Otro papel de este profesor competente es como un papel de cartógrafo, que es el cartógrafo es qué mapas de relevancia de los contenidos, porque después del camino cartesiano, de dividir muchos contenidos, muchas cosas no son tan relevantes dentro de una base curricular y otras son más relevantes. Entonces, el profesor que es el cartógrafo, que da el camino para el desarrollo de estas competencias en los estudiantes, para el conocimiento de un determinados temas más relevantes, para los de menor relevancia. Esto es un papel muy importante del profesor de este momento. Y el tejedor también, que teje significados. El profesor tejedor es lo que, como tejer una manta, una cubierta, una cosa, él va a tejer filos y va a crear los caminos importantes para tejer las relaciones de realidad con el mundo externo. Entonces, este es un papel también muy importante. Y el profesor que es el cuentacuentos, ¿no? ¿Por qué cuentacuentos? Es también muy importante tener estas características metafóricas aquí, pero importante de reflexionar sobre ellas. Porque mira, las historias más memorables que nosotros tuvimos en nuestras vidas fueron las historias bien contadas, ¿no? Entonces, la capacidad de contar las historias es muy importante. Entonces, esos 4 puntos son considerables para nosotros. Comprendemos ahí el profesor, las características del profesor competente. Pero también no podemos dejar de decir sobre los aspectos de la escuela competente. La escuela competente empieza por aulas que no pueden ser los únicos espacios de aprendizaje. Las aulas configuradas en espacios de 45 minutos, estos son configuraciones para capturarnos nuestra atención. Por ejemplo, si yo acá extender más de 45 minutos hablando con ustedes por la tecnología, ustedes no tendrán tanta concentración del contenido todo. Lo mismo pasa en las clases, en las aulas. En las aulas, los espacios de interés, los espacios amplios, valorización de los ambientes de las escuelas,
no disminuir el tiempo de clase, de aula y los espacios de aula, pero redimensionar la utilización de estos espacios. La escuela competente también habla de espacios de conversación, de bienestar, de convivencia, aspectos relacionados a las cuestiones socioemocionales, la alteridad, la relación con el otro, uno con otro. Entonces, individualizar cada ser humano por sus características personales, mirar a los estudiantes en verdad y realidad. Esta es una cuestión que muchas veces nosotros pensamos en escuelas por competencias, pero no avanzamos en estos puntos porque no dialogamos en el cuerpo de la escuela sobre estos temas, de la necesidad de dialogarmos con cada estudiante en su característica personal. Y cambiar el sistema de evaluación, porque esto es fundamental también para una escuela competente. Los exámenes tradicionales sí son importantes y necesarios, pero se aprende mucho en grupo, en colectivo. Mira a palabra, la etimología de la palabra competencia. Competere. Si nosotros buscamos en latín, petre es buscar, buscar, ir, buscar algo. Y con petre, hacer conjuntamente. Construcción de conocimiento se hace conjunto. En la vida no tiene examen sin consulta. Por ejemplo, en la vida no, tú vas a consultar, vas a hacer investigación, vas a buscar opiniones. ¿Y por qué en la escuela tiene que ser tan cerradito esta cuestión de los exámenes de evaluación? Entonces, estos son contextos de reflexión sobre qué camino las escuelas tienen que adoptar para avanzarmos a respeto, alrededor de este tema de competencias. Pero tuvimos una referencia grande de competencias que estás hasta hoy. Esto no es novedad para nadie, ¿no? Los contextos de la UNESCO, de la educación para el siglo XXI, que conformada en los pilares centrales de la educación. Pero aprender a conocer, por ejemplo, estamos hablando de cuestiones que van alrededor del papel del profesor, despertar la curiosidad, el espanto, el conocimiento por significado. Por ejemplo, si un rector de nuestras universidades, de mi universidad acá en San Caetano del Sur, o ahí en la universidad de ustedes, hiciera un examen ahorita para ingresar en la universidad, es posible que ella no va a pasar, porque los conocimientos son selectivos y nosotros aprendemos cosas y olvidamos de cosas. Necesariamente debemos olvidar de algunas cosas, ¿sí? Porque es selectivo para momentos. Entonces, algunas cosas nosotros cargamos con nosotros. Es lo mismo que un colador para pasta. Por ejemplo, el conocimiento se retiene y la agua sale. Entonces, olvidar tiene un trabajo fundamental en el proceso del conocimiento de construcción. Entonces, la agua tiene que salir para que nuevos conocimientos lleguen. Entonces, esto es fundamental. Pensar que las escuelas tienen que, no puede ser los jovencitos como pájaros enjaulados que siempre tienen dueños. Las escuelas tienen que ser como escuelas asas para que los jóvenes sean pájaros que vuelan. Entonces, esto es muy importante considerarmos en las competencias de conocer qué competencias están involucradas con esto. La competencia para ser es el pensamiento, por ejemplo, de Marshall McLuhan, ¿no? Todo lo que hacemos nosotros son para que una extensión de nuestro cuerpo que es limitado, ¿no? Un cotillo para ampliar la capacidad de nuestras manos, un zapato para ampliar nuestra caminada. Entonces, todo lo que creamos, todo lo que hacemos con un significado para expandir nuestras capacidades humanas. Entonces, la conexión con el sentido del aprender a conocer, con el deseo, ¿no? Cosa que hacemos lo que nos da placer y significado. Entonces, esto es muy importante desarrollar este pensamiento sobre qué competencias productivas estamos
trabajando nosotros cuanto a estos temas. Otro punto, la competencia social es tal vez en día de hoy la más importante, de cómo aprender a convivir, aprender, por ejemplo, que nosotros después de Freud, comprendemos que tenemos nosotros, cada uno, eros y tánatos dentro de nosotros, y la competencia primera es lidar com que é este eros de bondade, de união, de respeito, e este thanatos que é como a destruição. Então, isto cabe muito ao papel do profe, cambiar esses processos com olhos de bondade, olhos de verdade, uma mirada, uma mirada que põe medo, pode destruir todo o processo de conhecimento, ¿no? De construcción de conocimiento. Entonces, ¿qué competencia nosotros también estamos construyendo para estos procesos de bullying, en otros tantos términos que ahora son modernos para decirmos sobre estos temas tan importantes? ¿Para dónde va el propósito de nuestras competencias, de nuestra formación, ¿no? El propósito de la escuela? Entonces, la competencia social es lo que permitió, por ejemplo, la humanidad nunca salir de una condición de conflicto, de guerras, ¿sí? Porque nuestras están enfoques de competencias como el mundo empresarial, de competir en el sentido unos con los otros. Y este pensamiento es algo muy importante para cambiarnos en estos procesos. Y aprender a ser es como las competencias personales están mucho correlacionadas también con una escucha, educar el gusto, esto que es mirar para adentro y todo. Pero estos 4 conjuntos de competencias que se conversan entre sí, ellas también ahora podemos tener más algunas actualizaciones que ya están diciendo de las competencias trascendentales, ¿no? Cuestiones más de mirada colectiva por el planeta y todo esto, pero hay un aprender el por qué. ¿Por qué de todo esto? ¿Por qué desarrollar competencias? ¿Por qué del conocimiento? ¿Para qué? Y esto hay una contribución muy interesante de muy interés de Paulo Freire, que este término que es, no basta con saber leer la Eva viu la uva, es necesario comprender la posición que ocupa Eva en el contexto social, quién trabaja para producir la uva, quién se beneficia con este trabajo. Entonces, el porqué de las cosas no viene junto con los contenidos. Y esto es algo de provocación, para comprender nuestro espacio del mundo. No es solamente aprender a leer una palabra, es leer el mundo, el contexto donde estás. Y esta competencia es muy seria y nosotros necesitamos más que nunca trabajar en nuestros ambientes de educación. Por esto, una competencia para un propósito de mundo, un propósito, una mirada, para dónde vamos con todo esto que estamos construyendo de sociedad, de nuestros problemas y todo más. Bien, alrededor de estas introducciones, nosotros tendríamos entonces un concepto de aprendizaje tradicional y después entonces de los estudios de los años 60, estos nuevos contextos de competencia se actualizaron para otros modelos y en nuestra tabla podemos averiguar algunas contradicciones de estos 2 caminos distintos, ¿no? Entonces, tiempo fijo de clases, el tiempo más variable, estas cuestiones que dije, por ejemplo, pocos estudiantes, son unos pocos estudiantes que aprenden este modelo. Y acá, por competencias, más estudiantes tienen que aprender, porque ellos son actores activos del proceso de selección del conocimiento, de identificación con significado de los procesos. Entonces, estas comparaciones autodidácticas acá que podemos seguir más adelante para no retener tanto tiempo en procesos que creo que ustedes en este evento pueden ter avanzado en cuestiones más conceptuales sobre estos temas así como están.
Entonces, acá en Brasil hay una decisión de grupos de educadores, de políticas y todo más, que se conformaron a un movimiento para las bases nacionales común curricular. Hoy hay concebido, conformado, utilizando el pensamiento de aprendizaje con base en competencias, desarrolló un camino con 10 elementos esenciales para desarrollar las competencias fundamentales desde la educación infantil, de primera educación hasta la educación mediana, todo el percurso de desarrollo de competencias que los estudiantes tienen que estar involucrados. Y este es nuestro desafío actual en nuestra sociedad brasileña, para que las escuelas estén con adhesión a estos caminos que se crió con base en una escucha muy amplia de los educadores de nuestro país. En 2017, entonces, fue aprobada las bases nacionales común curriculares. Yo tengo un documento completo de este tema que voy a dejar ahí con el profesor Egles para compartir con todos ustedes, ¿no? Que compreende estos 10 elementos de construcción de competencias para que los individuos desarrollen a partir de esta mirada constructiva, activa y de propósito sobre qué hacer con su educación y con su proceso educativo. ¿No? Entonces, las competencias de movilizar conocimientos, conceptos y procedimientos en los aspectos de habilidades, de prácticas cognitivas, socioemocionales, en las actitudes y valores para resolver las cuestiones complexas de nuestro tiempo. Entonces, todo esto es contemplado por este camino de 10 puntos que estamos acá nosotros intentando construir conciencia política de las escuelas, no políticas partidarias, nada disso, políticas educativas centradas em los processos de aprendizagem e enseñanza com bases em el desarrollo de competências, ¿no? Sociales, humanas e todo. Bien, vamos aqui mais adelante. Para estes processos todos, quero trazer para vocês alguns elementos que são ferramentas, conceitos, caminhos que podem ajudar a nós. Todo bem, estou convencido que desarrollar a educação com bases em competências é o desafio atual de nós. Pero agora, que ferramentas podemos utilizar? Que caminhos construir? Como prácticamente puedo falar sobre estes temas? Algunas contribuciones son muy interesantes, por ejemplo, de William Glasser como el cono de aprendizaje, que tiene su mirada más especial a estos procesos de cómo los estudiantes retienen la información mucho más con prácticas activas. Entonces, esto ya es un camino considerable en todos los procesos educativos, que são complementares a los tradicionais que aqui teníamos, pero quanto mais ativos os processos, mais capacidade nós temos de impactar em la realidade educativa, em la formação e la detenção de aprendizaje, ¿no? Então, este caminho apresentado por William Glasser é muito oportuno para considerarmos como uma mirada conceitual e utilizarmos destas práticas de todas que nos disponibilizam. En el campo psicológico, es importante también destacar en este proceso la contribución de Howard Gardner con las inteligencias múltiples, ¿no? Es el principio que nosotros todos tenemos este conjunto de inteligencias y ellas ocurren de una manera más fuerte una u otra sobre nosotros. No, cada uno de nosotros tiene una que es modal y otras que no es tan desarrollada. El autoconocimiento, la búsqueda de autoconocimiento, de autoavaliación, permite a nosotros comprender nuestras inteligencias y cómo tener más provecho de ellas sobre nuestras actividades de aprendizaje, de los estudiantes, de todo, y como profesores también,
¿no? Por ejemplo, el Mike Tyson, un ejemplo, ¿no? El Mike Tyson era extremadamente inteligente, sinestésico corporal. No era más fuerte, pero era más inteligente corporalmente. Pero le faltó, por ejemplo, inteligencia intrapersonal por todo que se involucró en la vida social, humana y todos los procesos que enfrentó. Entonces, cuanto más equilibrarmos estas inteligencias que todos nosotros tenemos, es un camino. Entonces, la teoría de Howard Gardner ayuda mucho a estos procesos de desarrollar competencias por las identificaciones personales de los profesores en primer paso y de los estudiantes para nosotros tenemos la exacta medida y saber con quién personalmente estamos trabajando. Otro marco teórico muy importante en el proceso de desarrollo de competencias es la taxonomía de Bloom. No sé cómo ustedes llaman, si es taxonomía o taxonomía, no sé. Pero es una estructura de organización jerárquica de los objetivos educativos que antes, en su primer concepción, estaba conformada en substantivos, ¿no? Como el conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, y tuvimos una actualización de este contexto de ordenar el pensamiento de orden inferior para orden superior y pasar las etapas de comprensión una a una secuencialmente para construcción de las competencias cognitivas, del aprendizaje cognitivo, afectivo y psicomotor de los jóvenes estudiantes. Ellas fueron cambiadas por verbos, porque verbos generan acción y substantivos no generan acción, solo reflexión y identificación. Entonces, cuando tuvimos acá esta implementación, tenemos ahí una organización, por ejemplo, con esta estructura de los niveles sobre el dominio cognitivo, niveles de complexidad creciente, desde la más simples a más complejas, y esto significa adquirir habilidades pertenecientes y al siguiente nivel, al estudiante debe haber entonces un dominio, adquirir habilidades del nivel anterior para pasar al nivel posterior, y así tenemos los impactos en las dimensiones del conocimiento, ¿no? Esta es una manera muy importante e interesante para ordenar los contenidos y construir los objetivos educativos por medio de verbos, por medio de acciones. Bien, discúlpame. Bien, estos caminos de Bloom llevaron a nosotros a tener muchos ensayos disponibles en Internet y muchas referencias para ayudar a nosotros a desarrollar objetivos educativos con bases en construcción de competencias a los estudiantes para ordenar, organizar preguntas a cada nivel de comprensión y evolución. Bueno, acá también disponible la rueda de verbos y objetivos educativos que hace bases también en la taxonomía de Bloom, pero las engranajes de atributos, de motivación, engranajes propiamente de los verbos de Bloom y engranaje tecnológica que con respecto a cada uno de los atributos, ¿no? De recordar, de conocer, de hacer, de evaluar y todo, ¿qué aplicaciones tiene disponibles que pueden generar contenidos para ordenarnos los rumbos de desarrollo de programas educativos? Entonces, esta es una herramienta muy interesante para que nosotros podamos utilizar de ella. Ella tiene ya algunas aplicaciones muy interesantes que permiten una variedad de construcción infinita para los profesores sin basar a ellas. Y hay criterios de selecciones de estas aplicaciones todas, como para crear recuerdos, crear aplicaciones mismo, análisis, evoluciones y comprensiones, además. Bien, con todo esto, con este herramiental,
¿Para qué? ¿Para qué propósito? Esta es la pregunta. La construcción de un aprendizaje con base en competencias tiene que mirar para objetivos. Bien, claro que sí, pero más allá que objetivos, los propósitos. Objetivos en la vida, todos nosotros tenemos uno o muchos, ¿no? Yo me gustaría mucho de comer un ceviche, por ejemplo, peruano, todas las semanas, pero no puedo, es un objetivo. Pero yo me gustaría de hacer viajes, hacer otras cosas más, de todo esto. Pero estos son objetivos, ¿no? Construir familia, entre otros tantos, crecer en la profesión y todo. Pero propósito es lo que hacemos con todos estos objetivos. Es la cosa más grande alrededor de dónde vamos a mirar nuestros objetivos. Para dialogar sobre este tema en especial, me gustaría de reflexionar con ustedes un poquito sobre el cerebro triuno de Paul McLuhan, disculpa, de MacLean, ¿no? MacLean presentó un concepto de la evolución de nuestras capacidades cognitivas dentro de una cuestión anatómica que acompaña el desarrollo del pensamiento y la construcción en nuestros cerebros, ¿no? El primer nivel de esto es el cerebro reptiliano, que son el cerebro de los instintos, ¿no? Los instintos, un sistema que nosotros tenemos nuestras respuestas más primitivas a los estímulos de la vida. Por ejemplo, estamos en un coche y cuando alguien frena el coche y tú inmediatamente dejas salir como, oh, hijo de una madre santa maravillosa pura. No, no es bien esto que hablaría usted, pero es el impulso instintivo, animal, reptiliano mismo, es esta parte del cerebro que estás conectada con estas cuestiones más animales de nosotros. Después, con esta evolución, podemos ver que hay una evolución de este proceso, ¿no? Para el cerebro. Esta parte, otra más, que es el cerebro mamífero, que es el sistema límbico emocional. Acá nosotros concentramos el desarrollo de nuestras afecciones, ¿no? Nuestros sentidos, sentimientos de más tristes, más alegres, cuestiones relacionadas a esto, los impulsos que tenemos en la vida y las competencias siempre veniendo conjuntamente para reflexionarnos cómo esto impacta en estos procesos de pensar desarrollo de competencias, ¿no? Entonces, este es un punto también de esta evolución de los procesos de los más primitivos para los más complejos de nuestra construcción intelectual. Hasta el cerebro del neocórtex, que es el cerebro de la razón, que hace nosotros diferentes de todos los otros animales, que permite reflexionarnos sobre todo, pensarmos de manera lógica, racional, ¿no? Permite nosotros avanzarnos científicamente y todas estas cosas. Pero no para ahí. Esto es la cuestión. Para pensarnos las competencias, nosotros tenemos que averiguar lo que estamos haciendo con nuestras capacidades cognitivas. Por ejemplo, la utilización de la ciencia para construir bomba atómica, por ejemplo. Eso no hace sentido, porque nuestra capacidad es muy intensa y pura, pero los fines a que nosotros dedicamos la capacidad está desconectada del propósito de sociedad, ¿no? Entonces, esto pide que hay ya creciendo acá más alrededor del nervio frontal, que es el cuarto cerebro de los sentimientos más nobles del ser humano, de amor, de empatía, de cooperación, ¿no? Sistemas de evolución, de humildad, de principios éticos. Esto está más allá, ¿no? de esta construcción. Y entonces el problema es que nuestras respuestas al mundo todavía
son por los sistemas de menor evolución, como el reptiliano, el límbico, los impulsos de nosotros y las respuestas de nosotros a las demandas de la sociedad no están siendo tan utilizadas con base en los propósitos. Y esto tiene un impacto muy fuerte con respecto a la educación, porque cada ser humano es una mina rica en joyas preciosas de inestimable valor, y la educación tan solamente puede revelar y lapidar estos tesoros que son cada ser humano y habilitar la humanidad a tener algún beneficio por ella, ¿no? Entonces, la educación cumple un papel. Y el propósito mayor de la educación tiene doble sentido. El primer, el desarrollo individual, las competencias individuales. Este es el sentido uno. Pero el propósito es doble. El propósito es de desarrollar este individuo para que pueda contribuir con el colectivo, ¿no? Y para esto hay que pensarmos en la educación con tres bases más. La educación material, que corresponde a las cuestiones físicas, motoras y todo más. La educación intelectual humana, que corresponde a todo el desarrollo que tenemos en base a los contenidos de la escuela. Y la educación ética, que demanda algo que es más grande, como algo casi como espiritual, ¿no? Una educación ética de principios y de propósito. Y para cerrar este punto, gostaria de compartilhar aqui com vocês uma razão para ser. Este é um elemento muito interessante que cruza um conceito japonês milenar, no, o Ikigai, que permite nós pensarmos, reflexionarmos em nossos processos de construção de contenidos e de bases. Que propósito estás involucrado em cada um de nós enquanto educadores para alcançarmos uma razão de ser, não, para alcançarmos o propósito, o caminho de uma construção de felicidade humana, não? Então, este Ikigai é elemento muito interessante. Por exemplo, Ikigai é o propósito. Todos nós temos, então, alguns desafios compartidos en estos elementos, en estos ciclos. Por ejemplo, aquí es la identificación de que amamos. Y esta identificación de que amamos, cuando está correlacionada con las cosas que el mundo necesita, por ejemplo, los desafíos de hoy, los objetivos de desarrollo del milenio y de desarrollo sostenible, que fue el norte de referencia para las naciones, por ejemplo, trabajar y la educación conjuntamente tiene un papel fundamental. Por ejemplo, entonces, cuando nosotros tenemos las cosas que el mundo necesita conectadas con las cosas que tú amas, acá tú tienes una relación de misión, ¿no? Y las sensaciones de un deleite, de plenitud, pero sin construir riquezas, ¿no? El problema del mundo de hoy, que estamos muy dirigidos para pensar en la lógica del consumo del mundo, ¿no? El sistema de concentración de riquezas en las instituciones financieras, por ejemplo, el pensamiento de sustentabilidad y los procesos productivos que están con bases en obsolescencias programadas y obsolescencias perceptivas, para que nosotros sigamos consumindo, sin reflexionar sobre propósitos que queremos para el mundo. Esto nos direcciona como una cosa, acá en español no sé cómo se llama, que se ponen los caballos acá, en Brasil se llama cabresto, ¿no? Esto nos pone com uma mirada tão solamente para desenvolvermos competências profissionais, competências para dialogar com o mundo produtivo, não? Isto é o que mais impacta a vida da gente hoje, que busca conectar as coisas, né? Nem que eres bueno, eu sou bom professor, bom advogado, eu sou bom médico, e que seja, não? E as questões em que, como com esto
puedo ganar dinero? ¿Cómo puedo acá, entonces, en qué puedo convertir en plata? Entonces, este punto al sudoeste del mapa del Ikigai es un punto que nosotros podemos ver que estás más concentradas las energías humanas en estos procesos, ¿no? Hay otros puntos como la pasión, cuando, por ejemplo, que haces lo que amas con aquello que es bueno, tú tienes una conexión de pasión y una relación de satisfacción. Entonces, este es un test también disponible en Internet que tú puedes dialogar, trabajar con los estudiantes y con tú mismo para identificar cuál es su Ikigai, cuál es su propósito, ¿no? ¿Qué tienes que tener la vida para que tenga sentido y valga la pena? ¿Cuál es el camino para encuentro de felicidad dentro de los procesos educativos para desarrollar competencias? Entonces, para finalizar esta presentación y empezarnos a dialogar de estos temas de una manera más amplia, quiero aquí reflexionar con ustedes. No hay una receta de torta para la felicidad humana, para los éxitos educativos, para todos nosotros conformarmos competencias en nuestros estudiantes, en nuestras escuelas y en nosotros mismos en cuanto educadores. No hay una receta para torta para esto. Hay muchas herramientas que podamos utilizar, todo esto. Pero si todas ellas no estuvieran conectadas con propósito del aprendizaje en competencias, ¿cuál es el propósito de esto? Nosotros no estamos evolucionándonos, no estamos, disculpa, evoluyéndonos en cuanto a sociedad. Mira Aristóteles. ¿Qué decía Aristóteles? Aristóteles, la base filosófica de Aristóteles para alcanzar la felicidad plena, su propósito de vida, era la excelencia, ¿no? Por ejemplo, alguien va a desarrollar características, por ejemplo, yo soy un atleta, yo corro bien, entonces voy a hacer el máximo para que sea el mejor posible en esto y buscar a mi excelencia personal y la condición que me fue por los dioses definidas, que sea para esto es la propuesta aristotélica de búsqueda de la excelencia. Entonces, desarrollar las capacidades humanas alrededor del autoconocimiento y del autodesarrollo, cuando tú conoces a tú mismo, conoces sus habilidades, sus capacidades, puede elegir desarrollar con excelencia estas capacidades. Pero esto es una cuestión material, tu desarrolla para el mundo, ¿no? Puedo ser un buenísimo profe, un profesor que va a buscar desarrollar técnicas, caminos de todo esto. Voy a alcanzar mi excelencia profesional en lo que hago, pero si hace sin propósitos, haces con una referencia que no se valida. Después tuvimos outra concepção filosófica muito ampla, não? Elevada para pensarmos as competências, que foi com Cristo. Que Cristo dije para nós? El amor, el fundamental, el objetivo de la vida, la cosa más importante para encontrarnos con nuestro Ikigai, con nuestra razón de vivir y de existir, es encontrarnos con condición de amar. Entonces, Cristo, la mensaje filosófica alrededor de esto, hay el desarrollo de habilidades para garantizar equidad en el mundo por valores éticos y morales. ¿Por qué garantizar equidad? Porque es distinto de Aristóteles, ¿no? Las competencias propuestas de Aristóteles son para desarrollar una buena persona. Pero Cristo dije que no importa si la persona es un buen profe, un buen abogado, un buen médico, un buen político. Esto no hace que esta persona buena, excelente, ni lo que hace, sea mejor o mayor que otra. Entonces, la principal competencia a se desarrollar en la especie humana por Cristo fue el amor, la equidad, condiciones de igualdad, comprender que no importa que uno tiene excelencia en determinadas funciones, ella es igual al otro
y tiene que comprender y convivir con la equidad. Después, Spinoza, por ejemplo, más adelante, dije para nosotros que el poder de actuar, de agir, ¿no? La energía, la búsqueda por energía, por su mejor momento, es el propósito de la vida. Buscamos siempre en un mundo que se desliza, que se oscila, que la realidad de alegría, por ejemplo, no es constante, es variable, ¿no? Y entonces la gran competencia humana es generar habilidades para buscarnos constantemente encontrar tu mayor estado de alegría. Por ejemplo, es la mensaje básica del Principito, ¿no? Del cativar. Cuando yo estuve con la raposita y dije, vamos a marcar una hora para este encuentro, porque así yo voy a estar emocionalmente conectado con el encuentro. Por ejemplo, aquí con nosotros, hoy mismo, yo tuve mi almuerzo, después me preparé, después llegué y ahora estoy acá con energía, con deseo de estar con ustedes, porque fue un proceso y ahora me encuentro en un momento de alegría por estar aquí. Por ejemplo, las personas que despiertan a las 6 de la mañana ya cantando y sonriendo, son extraterrestres estas personas, no es posible, ¿no? Porque hay la necesidad de construir energía vital. Y Spinoza dice que esto es el propósito. Nosotros creamos condiciones de encontrarnos con la búsqueda de mayor energía vital para vivir y encontrar felicidad. Y después, para finalizar, Rousseau, por ejemplo, Rousseau trabaja con el elemento principal de la libertad, el propósito del hombre, el propósito de todas las competencias que el hombre es capaz de generar, estás conectada con la libertad. Y el mundo de hoy nos pone una cuestión muy dura sobre cuanto más libertad buscamos, más inseguridad tenemos, ¿no? Y ahí vamos a responder a las inseguridades con poca libertad, creando guetos, creando cuestiones que Zygmunt Bauman explicó ahí para nosotros ya algunas veces con la sociedad líquida. Bien, entonces la libertad promueve en nosotros la competencia para establecer principios de confianza y fidelidad. Ustedes tuvieron confianza que yo estaría acá a las 5 de la tarde de ustedes. Yo tuve confianza que llegaría acá y ustedes estarían acá para dialogar sobre estos temas. La confianza es la base necesaria para que alcanzamos el propósito y el sentido de todo. Esto es la mirada de Rousseau. Entonces, estos elementos, todos tienen razón por sus miradas distintas, con cada uno con sus competencias, extrayó el mejor camino para decir para nosotros una verdad. Las verdades son muchas. La realidad es que está entre estas verdades. Entonces, el verdadero sentido de la vida, el propósito, está en la competencia de se encontrar con un propósito de vida alineado con un propósito de sociedad. Y este es el papel fundamental de la educación y del educador. No llamo nuestros estudiantes de alumnos, porque alumnos en etimología de la palabra también quiere decir los que no tienen luz. Entonces, gusto de estudiantes mismos que van a estudiar y van a buscar y van a construir, que es una corresponsabilidad construir las competencias. Bien, una mirada amplia para que abrimos entonces un momento para dialogarnos. Yo me quedo acá. Querido Eglis, muchas Excelente. gracias por la oportunidad y entonces Ricardo, seguimos. gracias a ti por estar con nosotros. Excelente exposición. Hemos tenido al magíster en comunicación de la Universidad Caetano do Sul y además es coordinador académico de los programas de extensión, empleabilidad, desarrollo de competencias
y Relaciones Institucionales y Universitarias de esta universidad. Y bueno, si hay algún docente que quiera hacerle alguna pregunta a nuestro invitado de la tarde, yo sí tengo una para Ricardo. Ricardo, yo sé que ustedes trabajan mucho la investigación en la universidad y quisiera que nos hablara un poquito cuáles son las estrategias que ustedes aplican con los estudiantes para que los estudiantes se preocupen más por sus trabajos investigativos. ¿Qué hacen para que sus estudiantes investiguen más y que hagan proyectos de investigación que después se puedan concretar en la práctica en beneficio de la sociedad? Bueno, voy a hablar de experiencias aquí muy personales de nuestra universidad. Este es el gran desafío, porque el gusto por la investigación es, es muchas veces renegada a un segundo plano en las universidades que están preocupadas en formar personas para el mundo del trabajo, el mundo laboral, para la investigación, por ejemplo, tiene que ver con los estudiantes compartirem espaços de tempo de su ócio para outras questões mais allá que sua formação profissional, ¿no? Todo esto tiene que ver con lo que hablamos aquí de identidad, de propósito, de hacer sentido, ¿no? Si un conocimiento no hace sentido para una persona, ella no es capaz de recordar y trabajar. Bien, esto impacta en los procesos investigativos. Nosotros en nuestra universidad tenemos muchos esfuerzos, iniciación científicas, similares con los semilleros de ustedes, con los esfuerzos de semilleros, ¿no? Tenemos grupos de investigación. Nuestra universidad trabaja en especial con 4 líneas amplias, que son la salud, la administración y gestión en general, la educación y las comunicaciones. En estas líneas intentamos hablar con todos los programas de maestría y doctorado, desde los grados y los pregrados, para que ellos tengan conexión y crean esos espacios. Estamos buscando todos esos procesos alrededor de un plan. Creamos en nuestra universidad ahorita un plan de desarrollo institucional con bases a los años de 2030 también, para que tuvimos 10 años con una ruta. Si tú no haces planeación, cualquier camino puede ser. Esto es lo que identificamos como un gran problema de nosotros, que es generar el deseo en los estudiantes para construir conciencia de la importancia de las actividades investigativas en sus procesos de formación. Ampliamos mucho con esto, con estrategias de involucrar los programas de doctorado y maestría conjuntamente con la participación de los estudiantes de pregrado en las iniciaciones científicas. Pero todavía es un gran desafío. Creo que es en general, ¿no? Las universidades tienen una demanda muy fuerte de esto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, consulta, alguna participación de nuestros docentes aquí presentes en la tarde de hoy? Hemos tenido una excelente exposición a cargo de Ricardo Carvalho Almeida de Brasil, que nos ha estado compartiendo sus experiencias en cuanto a un tema imprescindible en estos días, que es el aprendizaje centrado en el desarrollo de competencias. Si alguien tiene alguna otra pregunta, lo puede hacer por el chat, si tiene la posibilidad de escribir por el chat, o si no, también puede encender su micro y hace directamente la pregunta a nuestro invitado Ricardo, compartiendo hoy con nosotros sus experiencias, que ya son varios años estudiando en la educación universitaria de este hermano país, y cómo ellos aplican todo el aprendizaje centrado en el desarrollo de competencias, que nos ayuda también a comprender esas otras dimensiones que ellos tienen. Ricardo, me gustaría también aprovechar que estás con nosotros y que nos hable un poco sobre qué es la organización social Opción Brasil de la Red Opción Latinoamericana para la Integración Académica, la Gestión Social y el Desarrollo Regional.
¿Cuál es el trabajo que realizan? El trabajo principal de esta organización es la integración académica latinoamericana a partir de los estudiantes y de los profesores y no de las instituciones tan solamente. Esta actividad tiene 20 años, empezó con un trabajo de una entidad hermana colombiana llamada Opción Colombia y tiene entonces una red de opciones latinoamericanas como Opción Colombia, Opción Venezuela, Opción Brasil y así en algunos países tiene estas organizaciones. Son organizaciones de la sociedad civil como ONGs que reúnen estudiantes y profesores de universidades para desarrollar programas de integración latinoamericana alrededor de misiones académicas, misiones culturales, investigación de temas conjuntos, pero en especial son las vivencias que infelizmente la pandemia nos quitó de las vivencias personales, presenciales, ¿no? Por ejemplo, Eglis, tuve la oportunidad de conocer a usted en una conferencia tuya en Perú y estaba con un grupo de brasileños, por ejemplo, en un programa de Opción Brasil. Y la red de Opción Latinoamérica, entonces, es una red de universidades, instituciones, empresas voluntarias que ayudan a construir esta conciencia de necesidad de integración latinoamericana. Tenemos culturas y problemas muy cercanos, pero muchos de los países latinoamericanos, el Brasil principalmente por cuestiones de la lengua y no sé, parece que estás cada vez más lejos, mirando para el hemisferio norte, mirando para otros países más, que claro que sí son importantes mantener todos estos lazos de relación, pero los latinoamericanos tienen que mantener lazos estratégicos de desarrollo. Mira usted, 3% de la investigación en los temas de innovación en el mundo, 3% es lo que representa toda Latinoamérica sobre este tema. En marca de patentes, registro, nosotros representamos 3% al mundo. Esto es muy serio. Es democratizar la información, el conocimiento. Es una manera única de nosotros avanzarnos desarrollo con lo que necesita ser el desarrollo. Si no, vamos a seguir emprendiendo por subsistencia, buscando desarrollar, claro, las necesidades, pero con base muy chiquita y sin proyectos, sin integración. Entonces, la propuesta de esta ONG y de esta red latinoamericana es de integrar conocimiento, integrar la juventud universitaria, la que tiene la oportunidad de estar en los bancos de la universidad como una actividad como esta, porque la gran mayoría de la juventud universitaria de nuestra región están fuera de los bancos de las universidades. Entonces, no son de estos que nosotros vamos a intentar crear cambios significativos en nuestra sociedad, pero sí los que tienen oportunidad, que somos nosotros que estamos acá. Entonces nosotros somos corresponsables de cambiar la realidad del mundo en que vivimos y tenemos más oportunidades que otros tantos que no tienen. Esta conciencia es lo que tenemos creado en nuestras redes de organizaciones para que los latinoamericanos se miren más, producen más, investiguen más, se ayuden más en lazos de afecto, respeto y unión. Perfecto, excelente. Muchas felicidades por el trabajo que realizan en Opción Brasil. Y bueno, si hay otra consulta, alguna pregunta a los docentes que han estado esta tarde en la exposición de Ricardo, alguna consulta, alguna pregunta, alguna sugerencia que le puedan hacer por el audio o por el chat, ¿no? Bueno, yo voy a aprovechar y voy a hacer una última pregunta. Voy a hacer una Claro, última. por favor, querido. Ricardo, Yo también. voy a cerrar esta presentación aquí para mirar Perfecto. mejor a ustedes. Muy bien. También veo, Ricardo, que dentro de la base nacional común del currículo de Brasil hay 10 competencias genéricas en las que se trabaja y una de ellas, la número 5, es la cultura digital. ¿Cómo se está trabajando precisamente esta competencia en los tiempos de pandemia que nos ha obligado a los docentes a trabajar mucho más con los entornos digitales? ¿Cómo ha sido el acceso
cómo se ha ido adaptando los docentes en Brasil a la cultura digital y cómo han logrado desarrollar esta competencia en sus estudiantes. Egres, esto fue tan impactante, tan desafiador, porque la realidad de la juventud y estudiante está muy distinta de que la demanda que surgió con los procesos de aceleración digital y provocada por la pandemia, ¿no? Gran parte de los estudiantes de la red de educación pública de Brasil no tiene acceso a la internet, no tiene, entonces fue una exclusión de la educación muy fuerte y los impactos nosotros todavía no tenemos condiciones de medir de tan grande que fueran. ¿Sí? Esto, la realidad nuda y cruda y triste es esta, infelizmente, ¿no? Pero la propuesta en la construcción de cultura digital es que cuanto más rápido las escuelas, gobierno, sociedad organizada civil estuvieran involucrados en programas para garantizar o estimular este acceso, ¿no? Y formación de los estudiantes, primero por la base, pensando en esta demanda inicial fundamental, es toda la concentración de políticas, por ejemplo, la gente que está buscando ayudar con los objetivos de desarrollo sostenible, qué faltas nosotros allá tenemos de los 17 objetivos, todo. Esta de la acceso a educación de calidad y tecnologías para sostenibilidad es fundamental ahora, porque tuvimos un cambio inesperado con los procesos pandémicos. Entonces, ahora empiezan entonces a discutir en las bases más amplias que el enfoque está en este punto. Quanto à juventude universitária que tem acesso a los processos, que tem acesso à informação e todo, a educação empreendedora empieza a surgir em las universidades, principalmente em las escolas de educação básica, básica não, desculpa-me, mediana, e acá em Brasil nós temos um órgão governamental que es de las... Es independiente, es una autarquía, pero es con un esfuerzo gubernamental llamado SEBRAE, que es una escuela de educación emprendedora, es nacional, que ayuda a educadores, profesores, capacitarse en educación emprendedora, pero el enfoque de la educación emprendedora está en la cultura, estimular la cultura digital, para construir proyectos educativos también que se puede convertir como negocios, como startups, con todo eso. Bien, perfecto, puede ser. Pero el pensamiento emprendedor para construir soluciones digitales a las demandas de la educación. Esto es un paso que está muy concentrado en la responsabilidad de estos órganos, de las universidades, es la preocupación clave en estos procesos ahora. Pero, vuelvo a decir, la gran demanda es el problema del chiquito que de baja renta, que no tiene este acceso. Hay un impacto tan duro, creo que ahí en Perú puede ter ocurrido algo muy parecido, que tanto los profesores también no tenían tantas condiciones, internet larga y todo esto para garantizar educação de qualidade. Não? Então, estes são temas de impacto imediato na educação, são dos frentes. Bueno, muchísimas gracias a Ricardo por haber estado con nosotros esta tarde. No sé si hay algún docente que se anime a hacerle alguna consulta, alguna pregunta, según las experiencias de este hermano país, Brasil. Nos ha compartido esta tarde, Ricardo, un excelente tema sobre el aprendizaje centrado en el desarrollo de competencias. Ahí le hemos compartido el material. Aquí tienen el material en el chat. De todas maneras, para aquellos que llegaron un poquito tarde, me han dicho que han tenido dificultad con el link. Mañana no, a partir del lunes estará la grabación íntegra en la plataforma de SUCAP y también estará el material para que lo puedan descargar. Bueno, muchísimas gracias. No nos queda otra que despedirlo con mucho agradecimiento
a Ricardo por haber estado con nosotros esta tarde. A nombre de Capacita Perú, a nombre de la Escuela Superior de Capacitación para Profesionales y también de la Universidad Nacional de Ucayali, por haber accedido a nuestro llamado y estar con nosotros en este seminario internacional de investigación pedagógica didáctica del aprendizaje que se ha desarrollado y que hoy culmina. Así que muchísimas gracias, Ricardo. Estamos muy agradecidos con tu participación. Me gustaría, Ricardo, si algún docente ya quisiera hacerte una consulta por interno, alguna con estrategia que tú puedas compartir, algún material que puedas compartir con los docentes que están aquí presentes, ¿por dónde podemos contactarte? ¿Cómo podemos para lograr hacerte esa consulta? ¿Alguna pregunta ya de manera individual? Bueno, ahí está compartiendo con nosotros el correo, ¿no? En mi correo acá de la Universidad de San Cayetano, ¿no? Entonces estoy aquí, yo trabajo en la gestión universitaria, con los procesos de integración y desarrollo. Es de mi parte este compromiso de estar con ustedes y dialogarmos. Sí, las experiencias peruanas son muy buenas, tenemos muchos amigos ahí muy queridos, este país me encanta culturalmente, socialmente, con mucha gente cálida, querida, ¿no? Entonces es siempre un gusto estar con ustedes, dialogarmos. Es consulta ahí para mi email, no tiene problema, yo tengo los materiales disponibles a ustedes y seguimos ahí con la conversación. Excelente. Ahí tienen el correo de Ricardo, también va a estar el material, aquí está en el chat del Zoom, que está arriba, dice aprendizaje centrado en competencias. De todas maneras, a partir del lunes va a aparecer también en la plataforma de SUCAT para que puedan entrar, y también aquellos que llegaron tarde, insisto, van a tener íntegramente el video para que puedan volver a verlo desde el principio. Gracias, Ricardo. Un abrazo desde Perú y que tengan muchísimos éxitos allá en el gigante sudamericano. Gracias, muy buenas tardes. Y gracias a todos los profes. Éxitos. Un abrazo. Gracias a todos los profes por haber estado con nosotros esta tarde. De esta manera culminamos el seminario internacional que iniciamos el sábado 7 con la participación de Roberto González de España y las autoridades de la Universidad Nacional de Ucayali. Las 4 ponencias estarán en la plataforma para que ustedes puedan compartir estas ponencias y volver a recibirlo. Y deben comunicarse directamente con sus supervisores para que les digan qué van a hacer para recibir el certificado. Reitero, qué van a hacer para recibir el certificado. Ya se comunican directamente con los asesores de la Escuela Superior de Capacitación para Profesionales que directamente los atienden a ustedes. Bueno, reitero mi agradecimiento a todos, especialmente a nuestro ponente de la tarde de hoy por su excelente exposición y muchísimas gracias. Buen fin de semana a todos.